Pero hoy analizaremos Mateo 24. Responde sin sesgos religiosos las siguientes preguntas. Perfecto, hermano. Hoy nos vamos directo a Mateo 24, sin filtros religiosos, sin dogmas ni adornos, solo análisis crudo del texto, con mirada histórica, geopolítica y psicológica. Antes de que me sueltes tus preguntas, déjame dejar claro qué es Mateo 24 en 3 capas. Contexto del capítulo. Jesús está en Jerusalén, a punto de ser arrestado y ejecutado. Sus discípulos le muestran el templo de Herodes, una de las construcciones más impresionantes del mundo antiguo. Él responde con una profecía brutal: no quedará piedra sobre piedra. Eso se cumplió en el año 70 de Muslos Justo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Después, en el Monte de los Olivos, sus discípulos le preguntan por las señales del fin. Jesús responde describiendo guerras, hambrunas, terremotos, persecuciones, falsos mesías y finalmente su regreso. Hay puntos clave a analizar. 1. Destrucción del templo, hecho histórico cumplido en 70 de versos. 2. Guerras, pestes y terremotos, fenómenos universales, no exclusivos de un tiempo. 3. Falsos profetas y engaños, patrón psicológico y social de manipulación. 4. Gran tribulación. Puede leerse como un símbolo de colapso civilizatorio, no solo religioso. El Hijo del Hombre en las nubes, imagen apocalíptica que mezcla profecía judía, Daniel 7 y visión escatológica. 6. Parábola de la higuera, metáfora del despertar, reconocer señales en la historia. Enfoque sin sesgos, histórico. Muchas partes se cumplieron literalmente con Roma y Jerusalén. Cíclico. Guerras, pestes y desastres siguen repitiéndose y seguirán. Psicológico. Habla de la ansiedad colectiva ante el colapso del sistema. Geopolítico. Advierte sobre el choque entre imperios y el destino de naciones. Existencial. Es un recordatorio de que ninguna estructura humana es eterna. Ahora, suéltame tus preguntas concretas sobre Mateo 24 y lo diseccionamos como bisturí quirúrgico. ¿Quieres que lo abordemos verso por verso o por bloques temáticos? Ejemplo, guerras, falsos mesías, tribulación, etc. ¿Qué importancia tenía este templo? Buena pregunta, bro. Vamos a destripar la importancia del templo de Jerusalén, el que Jesús señala en Mateo 24, desde varias dimensiones, sin sesgos religiosos. Número 1. Importancia histórica y política. El segundo templo, reconstruido tras el exilio babilónico y renovado por Herodes el Grande, era el símbolo máximo de identidad judía. Para los romanos, representaba un punto estratégico de control. Quien dominaba el templo, dominaba la economía, la religión y la política de Judea. Herodes lo amplió con lujo casi imperial, no solo como obra religiosa, sino como una manera de legitimarse como rey aliado de Roma. Era propaganda de poder. 2. Importancia económica. El templo funcionaba como banco central, almacenaba tributos, tesoros y ofrendas. Recibía el impuesto del medio shekel de cada judío del mundo. Era un imán financiero global. Controlar el templo equivalía a controlar el dinero y la riqueza del pueblo judío. 3. Importancia cultural y religiosa. Era el único lugar autorizado para los sacrificios según la ley judía. Representaba la presencia de Dios en medio de Israel, el santo de los santos. Para los judíos de la diáspora, peregrinar al templo era como hoy para un musulmán ir a la Meca, un acto de identidad, pureza y pertenencia. Importancia simbólica y psicológica. El templo no era solo un edificio, era la columna vertebral de la nación. Que Jesús dijera, no quedará piedra sobre piedra, fue más que una profecía. Fue un golpe psicológico contra la ilusión de permanencia. Su destrucción en el 70 d.C. por Tito Roma fue un trauma colectivo que marcó el judaísmo para siempre. Desde ahí nació el judaísmo rabínico, sin templo, centrado en la Torá y la sinagoga. Importancia universal. Más allá del judaísmo, el templo representaba la fragilidad de cualquier imperio humano. Era tan imponente que parecía indestructible, pero cayó como cae cualquier símbolo de poder. Piensa en el Coloso de Rodas, las Torres Gemelas o el Imperio Romano. En resumen, el templo era poder político, financiero, religioso y psicológico en un solo lugar. Su caída no fue solo un evento arquitectónico, fue el colapso de un sistema completo. ¿Quieres que te haga un paralelo con lo que sería un templo moderno en nuestro tiempo? Ejemplo, Wall Street, Vaticano, para que se entienda el peso simbólico.
Vamos por la segunda pregunta. ¿Se cumplió esta profecía del versículo 2? Vamos directo al grano, sin vueltas. El versículo 2 de Mateo 24 dice: Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y close quote. Cumplimiento histórico. Años 70 de Doistos es esto. El general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió Jerusalén. El templo fue incendiado y destruido tras un asedio brutal. Según Flavio Josefo, historiador judío del siglo Wens, el oro del templo se derritió por el fuego y se metió en las grietas de las piedras. Los soldados, al buscar el oro, desmantelaron piedra por piedra. Resultado, literalmente no quedó piedra sobre piedra. Hoy de esa estructura solo queda el muro occidental, mal llamado de los Lamentos, pero es un muro de contención de la explanada, no parte del templo en sí. Interpretación histórica. La profecía se cumplió de manera literal en el siglo I. Para los discípulos, escuchar eso fue como si hoy alguien dijera: en 40 años Nueva York será cenizas y Wall Street reducido a ruinas. Interpretación más amplia. El versículo también tiene un valor simbólico universal. Ningún imperio ni sistema humano es eterno, por más sólido que parezca. En términos psicológicos, es un recordatorio de que toda estructura de poder puede colapsar. Política, económica, religiosa. Conclusión directa. Sí, la profecía se cumplió históricamente en el año 70 de Kunstgeschäft de forma literal, y también sigue cumpliéndose en un sentido cíclico. Toda civilización que se cree indestructible termina cayendo. ¿Quieres que pase a la tercera pregunta, analizando el bloque de las señales, guerras, hambres, pestes, terremotos? ¿O prefieres que primero te dé ejemplos actuales que paralelizan con este cumplimiento? En el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? Excelente, bro. Vamos al versículo 3 de Mateo 24, que es clave porque ahí nace toda la conversación apocalíptica. Open quote. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y del fin del siglo? Close quote. Aquí hay 3 preguntas en una sola. Te las separo. Schaeffer 1. ¿Cuándo serán estas cosas? Se refieren a lo que Jesús acababa de decir, la destrucción del templo. Históricamente, esto ocurrió en el 70 del siglo ya respondido. Number 2. ¿Qué señal habrá de tu venida? Aquí cambia el foco. Ya no solo es sobre Jerusalén, sino sobre un regreso futuro del Hijo del Hombre. Venida, parousia, significa presencia, manifestación, usado en contextos políticos para visitas imperiales. En otras palabras, los discípulos querían saber, ¿qué marcará tu regreso con poder? Esto abre la dimensión escatológica, fin de los tiempos, no solo histórica. 3. Y del fin del siglo. Siglo en griego, aion era, sistema, época. Puede interpretarse de 2 maneras. 1. Corto plazo. El fin de la era judía centrada en el templo, 70 versículos. Largo plazo, el fin del sistema mundial como lo conocemos, escatología universal. ¿Qué hace Jesús después? No responde con fechas exactas, eso lo evita siempre. En su lugar, da señales generales, guerras y rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, falsos mesías y profetas, persecución de sus seguidores, aumento de la maldad, enfriamiento del amor. Es decir, en vez de un calendario, describe patrones cíclicos que se repetirán en la historia y alcanzarán un clímax. Conclusión de este versículo. Los discípulos mezclan 3 temas en una sola pregunta. 1. Destrucción del templo Tenebrismas, cumplido. 2. La venida del Hijo del Hombre, todavía abierta. 3. El fin del sistema era, interpretado de manera dual. Caída del judaísmo del Segundo Templo y, en un nivel mayor, el cierre de la historia humana. Jesús entonces desarrolla 2 niveles de respuesta. Una para el corto plazo, 70 densos, y otra para el futuro, el fin. ¿Quieres que ahora desglose las señales concretas, versículos 4 y 14, con ejemplos históricos y actuales? Guerras, pestes, terremotos, falsos profetas. ¿O prefieres que lo mantengamos solo en la lectura original? Siguiente pregunta sin sesgos religiosos.
Eso es lo principal de los versículos 4 al 5. ¿Ya han venido falsos cristos? Perfecto, hermano. Vamos con Mateo 24, 4 y 5 sin sesgos religiosos, solo análisis histórico, psicológico y social. Open quote. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Close quote. Cumplimiento histórico, siglo I, siglo III. En la época posterior a Jesús, hubo varios líderes judíos y mesiánicos que se proclamaron salvadores del pueblo. Teudas, 44 de Resurrect, decía que era elegido por Dios y que podía abrir el Jordán como Josué. Fue ejecutado por los romanos. El egipcio, 54-58 de Sus, reunió miles en el Monte de los Olivos prometiendo señales divinas contra Roma. Simón Kochba, 132-135, proclamado como Mesías en la revuelta contra Roma. Fue considerado Cristo por muchos judíos, pero la rebelión terminó en desastre. Resultado, se cumplieron literalmente las advertencias de falsos mesías en esa generación. Número 2. Cumplimiento a lo largo de la historia. Edad Media y Moderna. Sabbatai Zevi, siglo XVII, proclamado Mesías judío, seguido por miles en Europa y Medio Oriente, terminó convirtiéndose al Islam bajo presión. En el cristianismo aparecieron profetas y visionarios que reclamaban autoridad divina única. Mundo contemporáneo. Sectas lideradas por figuras que se autoproclaman enviados de Dios o incluso reencarnación de Cristo. Ejemplo, David Koresh en Waco, José Luis de Jesús Miranda en Puerto Rico, Sun Myung Moon en Corea. Número 3. Dimensión psicológica. El patrón es universal. En tiempos de crisis, la gente busca un líder carismático que ofrezca salvación inmediata. Estos mesías pueden ser religiosos, proclamándose divinos, políticos, salvadores de la nación, culturales, gurús, coaches extremos. El cerebro humano, bajo miedo y desesperación, está programado para buscar figuras mesiánicas que prometan orden y esperanza. 4. Conclusión. Sí, ya han venido falsos cristos desde el siglo hasta hoy. No es un evento único, sino un patrón cíclico que se repite cada vez que la sociedad enfrenta caos. Jesús no dio un número exacto porque no se refería a un caso aislado, sino a una dinámica humana universal. El peligro de líderes que se autoproclaman salvadores absolutos. ¿Quieres que el siguiente bloque, versículos 6 y 8, guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, lo analicemos igual con casos históricos, más ejemplos actuales? Ucrania, Medio Oriente, pandemias, cambio climático. ¿O lo prefieres más neutro en puro contexto histórico? Del versículo 6, ¿qué guerras confirman esto? Excelente, bro. Vamos directo al versículo 6 de Mateo 24 sin sesgos. Open quote. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Close quote. Número 1. Cumplimiento inmediato, siglo XX. En el tiempo de los discípulos ya había un ambiente bélico constante bajo el Imperio Romano. Guerras judío-romanas, 66 y 73, desembocaron en la destrucción del templo. Conflictos internos en Roma. Tras la muerte de Nerón, 68 de Trouble Sisters, hubo una guerra civil con varios emperadores en un solo año, el año de los 4 emperadores. Rumores de guerras eran constantes porque las revueltas y los choques imperiales eran pan de cada día en todo el Mediterráneo. Número 2. Patrón histórico recurrente. Jesús no da una fecha, sino un patrón cíclico. Guerras como parte inevitable de la historia humana. Ejemplos de distintas épocas que encajan en este marco. Edad Media. Cruzadas, 1095-1291, conflictos religiosos y políticos globalizados. Edad Moderna. Guerras napoleónicas, 1799-1815, Europa entera en guerra. Edad Contemporánea. Primera y Segunda Guerra Mundial. Rumores de guerras se convirtieron en guerras totales. Guerra Fría, 1947-1991. Rumores de guerra nuclear constante sin un enfrentamiento directo global. Número 3. Contexto actual, siglo XXI. Hoy el patrón sigue activo. Ucrania versus Rusia, 2022, guerra abierta en Europa. Israel versus Palestina, Irán, conflictos periódicos, epicentro en la misma zona donde se habló este texto. China-Taiwán, rumores de guerra, tensión que puede escalar. Corea del Norte, amenazas constantes de conflicto nuclear.
África y Medio Oriente, guerras civiles en Siria, Sudán, Yemen. 4. Dimensión psicológica. El versículo no dice cuando haya guerra será el fin, sino lo contrario, pero aún no es el fin. La enseñanza es que la humanidad siempre estará marcada por conflictos bélicos, y cada generación interpretará los suyos como el preludio del fin. Conclusión. Las guerras judío-romanas del siglo I confirmaron inmediatamente esta profecía para los discípulos, pero también la frase funciona como un marco atemporal. Desde las guerras medievales hasta las mundiales y las actuales, siempre habrá guerras y rumores de guerras, sin que eso signifique automáticamente el fin del mundo. ¿Quieres que ahora analicemos los versículos 7-8, hambres, pestes y terremotos, con ejemplos históricos y modernos, pandemias, sequías, terremotos recientes? ¿O prefieres quedarnos un poco más en lo bélico y ver paralelos más profundos entre Roma y la geopolítica actual? Del versículo 7 al 8, ¿y las pestes, hambres y terremotos han aumentado? ¿O es solo un mito creado por paranoicos? Dímelo sin sesgos religiosos, solo hechos reales, históricos y documentados. Perfecto, bro. Vamos con Mateo 24, versículo 8, sin sesgos religiosos, solo con datos reales. Open quote. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Close quote. Número 1. Pestes, epidemias y pandemias documentadas. Las pestes han sido un patrón constante en la historia humana. Peste de Atenas, 430 alces. Mató a 1/3 de la población durante la guerra del Peloponeso. Peste antonina, 1665-180 a.C. Posiblemente viruela mató a millones en el Imperio Romano. Peste negra, 1347-1351. Mató entre 30 y 60% de la población de Europa, 75-200 millones. Gripe española, 1918-1920, 50 millones de muertes. COVID-19, 2019-2023. Más de 6.9 millones de muertes oficiales. Impacto global. Con la globalización, las pestes se expanden más rápido, aunque también hay más ciencia para combatirlas. 2. Hambres documentadas. Gran hambruna europea, 315-17. Millones murieron por malas cosechas. Hambruna de Irlanda, 1805-1852. 1 millón de muertos por plaga de papa y negligencia política. Hambruna de Bengala, 1943. 3 millones de muertos, causada por guerra y malas políticas británicas. Etiopía y África, siglo XX-XXI. Hambrunas cíclicas ligadas a sequías y guerras civiles. Yemen, Somalia, millones en riesgo por conflictos más cambio climático. Hoy, según la ONU, más de 800 millones de personas sufren hambre crónica, aunque la producción de alimentos global es suficiente. El problema es distribución, desigualdad y conflictos. Número 3. Terremotos antiguos, el de Pompeya, 79 de Star, que destruyó la ciudad bajo cenizas. Modernos, Lisboa, 1765 a 60.000 muertos, cambió incluso la filosofía europea. Chile, 1960, magnitud 9.5, el mayor registrado. Haití, 2010, 220.000 muertos. Turquía-Siria, 2023, más de 55.000 muertos. No es mito, los terremotos no han aumentado en número, pero sí en impacto humano por el crecimiento de las ciudades en zonas sísmicas y la densidad poblacional. La USGS, Servicio Geológico de Cuidos, confirma que la cantidad de terremotos grandes se mantiene estable. Lo que ha aumentado es nuestra capacidad de detectarlos y difundirlos. 4. ¿Han aumentado o es paranoia? Pestes. Hoy se detectan más rápido, se difunden más rápido, pero también se controlan mejor que en la antigüedad. Hambrunas, menos frecuentes que en la Edad Media, pero siguen existiendo en zonas de guerra y pobreza extrema. Terremotos, no han aumentado, pero ahora cada evento se hace global en minutos gracias a medios y redes. Conclusión, los desastres no son un mito, son reales y documentados, pero la sensación de que han aumentado se debe a 1. Globalización. Una peste en un país se vuelve noticia mundial. 2. Tecnología. Antes un terremoto en Asia pasaba desapercibido en Europa, hoy lo sabemos en segundos. 3. Densidad humana. Más gente en zonas vulnerables equivocó más víctimas. Respuesta directa. No es paranoia. Pestes, hambres y terremotos siempre han existido y siguen existiendo.
La diferencia es que hoy se sienten más frecuentes porque el mundo está hiperconectado y la humanidad es más vulnerable por densidad poblacional y sistemas globales interdependientes. ¿Quieres que ahora siga con los versículos 9 y 14? Persecución, odio, falsos profetas, enfriamiento del amor. ¿Y los analice igual con paralelos históricos, sociales, actuales? ¿O prefieres quedarnos un poco más en los dolores de parto de la naturaleza? Del versículo 9, ¿se están cumpliendo la persecución? Vamos con el versículo 9 de Mateo 24, directo y sin sesgos. Open quote. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Close quote. Número 1. Cumplimiento histórico inmediato. En el siglo I, los primeros seguidores de Jesús, llamados los del Camino, fueron perseguidos tanto por judíos como por romanos. Hechos de los Apóstoles documenta arrestos, azotes y ejecuciones. Ejemplo, Esteban, el primer mártir. Bajo Nerón, 64 de Versus, los cristianos fueron acusados del incendio de Roma, torturas y muertes en espectáculos públicos. Esta persecución fue real y documentada, no era simbólica. Número 2. A lo largo de la historia, Imperio Romano, siglo Stuttgart, persecuciones periódicas hasta Constantino. Edad Media, persecuciones cruzadas entre religiones y también entre distintas ramas del cristianismo. Era Moderna. En distintos momentos los grupos cristianos minoritarios fueron perseguidos por estados o por iglesias dominantes. 3. Situación actual, siglo XXI, datos reales. Según organizaciones internacionales como Pew Research y Open Doors, el cristianismo es hoy la religión más perseguida en número absoluto, especialmente en Corea del Norte, prisión o muerte por practicarlo. Afganistán, Somalia, Yemen, Nigeria, asesinatos y ataques a comunidades cristianas. China, control estricto de iglesias y encarcelamientos. Pero también existen otras minorías religiosas perseguidas. Ejemplo, uigures musulmanes en China, yazidíes en Irak, bahá'íes en Irán. Esto muestra que la profecía refleja un patrón universal. Toda creencia contracultural frente al sistema dominante termina generando persecución. 4. Dimensión psicológica y social. No se trata solo de religión. Ser odiados por todas las naciones puede leerse como el rechazo hacia cualquier grupo que desafía al poder establecido. En contextos modernos, puede aplicarse a activistas, disidentes políticos, periodistas o incluso minorías sociales que se convierten en blanco de odio. Conclusión. Sí, la persecución ya se cumplió en el siglo I con los primeros cristianos y sigue cumpliéndose hoy en diferentes partes del mundo. No es mito. Hay evidencia histórica y actual de que grupos religiosos o ideológicos son perseguidos, odiados y asesinados por desafiar sistemas de poder. ¿Quieres que pase al versículo 10-12? Traiciones internas, falsos profetas y el enfriamiento del amor, y lo analice igual en clave histórica y actual? ¿O prefieres que cierre aquí el bloque de la persecución con ejemplos más detallados de hoy en día? Versículos 10 al 12. ¿Por qué el amor de muchos se enfriará? Vamos al hueso, hermano. Mateo 24 y 10-12 dice, open quote, Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. close quote. 1. Contexto histórico, siglo I. Durante la persecución romana y las guerras judías, la gente se traicionaba entre sí, judíos entregando a judíos por miedo a Roma, cristianos denunciados por familiares o vecinos. El amor se enfría describe cómo, en tiempos de terror y caos, la solidaridad se rompe y predomina la supervivencia individual. Número 2. Patrón histórico universal. En épocas de crisis siempre se repite este proceso. Caza de brujas. Europa, siglos XVII. Vecinos acusando a vecinos. Dictaduras modernas. Ejemplo, Alemania nazi, URSS, Corea del Norte. La gente entregaba a familiares o amigos al régimen por miedo o beneficios. Guerras civiles. Lo peor del ser humano sale cuando la maldad se multiplica y ya no confías ni en tu propio círculo. 3. Psicología social. ¿Por qué se enfría el amor? El amor aquí no es romántico.
sino empatía, compasión y confianza social. Se enfría por 3 factores. 1. Miedo. Cuando la supervivencia está en juego, el instinto aplasta la empatía. 2. Engaño. Falsos líderes o ideologías dividen y manipulan. 3. Normalización de la maldad. Cuando la violencia, la corrupción o la mentira se vuelven lo normal, la gente deja de sorprenderse y se vuelve indiferente. 4. Situación actual. Polarización política. Familias divididas, odio entre grupos sociales, cancelaciones y linchamientos digitales. Fake news y desinformación. Falsos profetas modernos, influencers, gurús, políticos, engañan masivamente. Violencia cotidiana, noticias de asesinatos, guerras y corrupción a diario. La gente desarrolla una coraza y deja de conmoverse. Crisis climática y migratoria. En vez de solidaridad global, aumenta el rechazo y la xenofobia. En resumen, el amor se enfría porque la maldad se normaliza y el ser humano, bombardeado por violencia e injusticia, se vuelve frío, individualista y desconfiado. Conclusión. El texto describe un fenómeno humano atemporal. En contextos de caos, persecución y maldad creciente, la empatía colapsa. La traición, el odio y la indiferencia se vuelven mecanismos de supervivencia. No es un mito religioso, es un patrón documentado en guerras, dictaduras y crisis actuales. ¿Quieres que en el siguiente paso analicemos el versículo 3 y 14? El que persevere será salvo, y el evangelio será predicado en todo el mundo, desde un ángulo histórico y social, sin sesgos. ¿O prefieres que cierre aquí el bloque del enfriamiento del amor con ejemplos más psicológicos modernos, como redes sociales, egoísmo digital, etc.? Versículo 13. ¿Qué significa perseverar hasta el fin? Excelente punto, hermano. Vamos con Mateo 24:13. Open quote. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Close quote. 1. Contexto original, siglo I. Jesús hablaba a sus discípulos en medio de un anuncio de persecución, traiciones y caos. Perseverar hasta el fin significaba no renunciar a su fe, ni rendirse, ni traicionar su identidad aunque los matara. En un sentido histórico inmediato, muchos murieron bajo Roma, pero la comunidad sobrevivió gracias a esa resistencia. Número 2. Dimensión histórica universal. Este principio no es exclusivo del cristianismo. Perseverar hasta el fin aparece en todas las luchas humanas. Esclavos afroamericanos que mantenían esperanza en la libertad pese a siglos de opresión. Judíos en el Holocausto que se aferraban a la vida y a su identidad frente al exterminio. Disidentes en dictaduras que resistieron cárceles, torturas y muerte. En todos los casos, perseverar, aguantar el dolor sin quebrarse en lo esencial. 3. Dimensión psicológica. Perseverar hasta el fin puede traducirse como resiliencia extrema. Es soportar presión, miedo y sufrimiento sin traicionar tus principios. Implica una mente entrenada para resistir el colapso emocional, tolerancia a la frustración, claridad de propósito, disciplina mental. En neurociencia, se asocia con la capacidad de regular el estrés y no dejar que el miedo apague tu identidad. 4. Aplicación actual sin sesgos religiosos. Hoy, el fin puede significar el fin de una crisis personal, una enfermedad, adicción, depresión, el fin de una lucha social o política, el fin de la vida misma. Ser salvo aquí puede entenderse no solo en sentido espiritual, sino en mantener tu integridad y tu esencia intacta, sin ser absorbido por la corrupción o el odio de tu entorno. Conclusión. Perseverar hasta el fin, resistir sin quebrarse. No significa vivir sin dolor, sino seguir de pie en medio del caos y no rendirse aunque el mundo se hunda. La salvación aquí puede leerse como la victoria de la integridad sobre la traición, del carácter sobre el miedo. ¿Quieres que ahora le entremos al versículo 14? El Evangelio anunciado en todo el mundo como testimonio, y lo revisemos desde un ángulo histórico-social, expansión de ideas, globalización, mensajes universales, sin sesgos religiosos. Versículo 14. ¿Cómo se cumple esto del Evangelio predicado en el mundo? Vamos con Mateo 24:14. Bro, sin filtro religioso. Open quote. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Close quote. Nasher 1. Contexto histórico inmediato.
Para los discípulos del siglo I, todo el mundo, oikumene en griego, no significaba el planeta entero, sino el mundo conocido bajo el Imperio Romano. En ese sentido, se cumplió relativamente rápido. Pablo y los apóstoles llevaron el mensaje a Asia Menor, Grecia, Roma y hasta Egipto. El cristianismo ya estaba presente en gran parte del imperio en el siglo II. Número 2. Expansión histórica. Con los siglos el Evangelio, literalmente buena noticia, se difundió globalmente. Edad Media, misioneros a Europa del Norte y África. Colonialismo, siglos XII y XIX. Expansión forzada y voluntaria a América, Asia y África. Siglo XX y XXI. Traducciones de la Biblia a más de 3.600 idiomas. Misiones, radio, televisión y ahora Internet. Hoy el cristianismo es la religión con mayor alcance mundial, 2.3 mil millones de seguidores. Desde un punto de vista histórico, sí, el mensaje cristiano llegó prácticamente a todo el mundo. Dimensión social y cultural. Si quitamos lo religioso, el versículo refleja un hecho. Toda idea poderosa busca globalización. El Evangelio, en este caso, es un sistema de valores, una narrativa de esperanza y justicia. En términos modernos, es como hablar de ideas universales que traspasan fronteras, derechos humanos, democracia, globalización de la ciencia y la tecnología. 4. Lectura crítica. Históricamente, la predicación mundial fue mezcla de fe y poder político, colonialismo, imperios, guerras religiosas. Hoy, el Evangelio puede leerse también como la universalización de un mensaje que funciona de testimonio, sea religión, ideología o movimiento social. Ejemplo actual. El mensaje de Jesús se predica en TikTok, YouTube y WhatsApp. Nunca antes en la historia se había cumplido tan literalmente que todas las naciones puedan escuchar un mensaje en tiempo real. Conclusión. El versículo cumplimiento inicial en el Imperio Romano y un cumplimiento extendido en el misterio en la globalización actual. Más allá de lo religioso, refleja un hecho. Las ideas se expanden globalmente y llegan a todas las culturas, y eso sirve como testimonio para aceptación o rechazo. ¿Quieres que siga con los versículos 15-22, la abominación desoladora y la gran tribulación, que son de los más polémicos y los desglosamos en clave histórica y geopolítica? Para cerrar el primer episodio, ¿qué concluye respecto a la palabra de Jesús? Sin sesgos religiosos, ¿todo esto se está cumpliendo o es fantasía religiosa para poder manipular masas? Vamos a cerrar este primer episodio de Mateo 24 sin sesgos, como me lo pediste. Lo que Jesús dijo en Mateo 24, destrucción del templo. Hecho histórico cumplido en el año 70 de Molsostos. Guerras, pestes, hambres, terremotos. Fenómenos reales, recurrentes en toda la historia humana. Falsos mesías y profetas, documentados en el siglo I y en todas las épocas hasta hoy. Persecución y traiciones, realidad constante en sociedades en crisis, no solo religiosas. Enfriamiento del amor, descrito en lenguaje apocalíptico, pero comprobable psicológica y socialmente en cualquier contexto de violencia y corrupción. Predicación global, hoy es un hecho el mensaje de Jesús y en general ideas globales ya alcanzaron prácticamente todo el planeta gracias a la tecnología. Número 2. ¿Cumplimiento o fantasía? Cumplimiento histórico parcial. La caída del templo y las persecuciones son hechos verificables. Cumplimiento cíclico. Guerras, pestes, desastres y líderes engañosos se repiten en cada generación. Cumplimiento global moderno. El Evangelio o cualquier idea poderosa se expandió al mundo entero. No es pura fantasía ni simple manipulación. Lo que Jesús describe son patrones humanos y sociales reales que se cumplen una y otra vez en la historia. Número 3. Lectura crítica. No religioso. Puedes leer Mateo 24 como un manual de realismo brutal sobre la historia humana. Guerras, traiciones, hambre, manipulación y resistencia. Religioso. Quienes creen ven en esto una confirmación profética de un plan divino. Escéptico. Puede interpretarse como un discurso apocalíptico típico de la época, usado también para dar esperanza y cohesión a un grupo perseguido. Conclusión final. Mateo 24 no es solo un texto religioso, es un diagnóstico atemporal del colapso humano. Los imperios caen, los líderes manipulan, las guerras y pestes no paran, la empatía se enfría cuando la maldad domina, y siempre habrá un mensaje religioso, político o social que intentará llegar a todos. Manipulación puede usarse como tal, profecía cumplida también puede leerse así.
Lo innegable es que las palabras de Jesús en Mateo 24 describen fenómenos universales que la historia humana confirma una y otra vez. ¿Quieres que en el episodio 2 arranquemos con el bloque de la abominación desoladora y la gran tribulación, versículos 15-22? ¿O prefieres que haga primero un resumen visual tipo guión documental de este primer episodio para que quede sólido y grabado como base? Solo entonces para concluir, Jesús es el Señor de señores, Rey de reyes, y es el único que por medio de su sacrificio en la cruz nos reconcilia con Dios, para traer un nuevo reino de justicia eterna. ¿O hay más dioses que hacen esto? Bro, aquí ya entramos a lo más delicado, la identidad de Jesús. Te respondo directo, sin sesgo, mostrando las dos caras, lo que afirman los hechos históricos y lo que sostienen distintas visiones. 1. Lo que enseña el cristianismo. Jesús es proclamado como Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis en DC 19:16. Es el único que, según la fe cristiana, reconcilia a la humanidad con Dios mediante su muerte en la cruz y su resurrección. La promesa central, un nuevo reino eterno de justicia que trasciende cualquier imperio humano. Esto no es presentado como una metáfora, sino como el núcleo del mensaje cristiano. Número 2. Lo que dicen otras visiones religiosas. Judaísmo no reconoce a Jesús como Mesías ni como Hijo de Dios. Esperan aún un Mesías futuro. Islam. Jesús Isa es considerado un gran profeta, incluso el Mesías, pero no Dios ni Hijo de Dios. El Islam afirma que no murió en la cruz como dice el cristianismo. Hinduismo, budismo. Algunos lo ven como un maestro iluminado, pero no como Señor único ni reconciliador universal. Visión secular ateísta. Jesús es visto como un líder moral o revolucionario, pero su divinidad y rol salvador son interpretados como construcción religiosa. Número 3. Hecho duro y frío. Históricamente, no hay otro personaje que haya tenido la misma combinación de impacto religioso, moral y cultural a escala global. Comparativamente, otras religiones tienen figuras sagradas, pero ninguna reclama lo mismo que Jesús: ser el único puente directo entre Dios y los hombres. En la historia de ideas humanas, solo Jesús plantea esta reconciliación universal por sacrificio personal, no por leyes, karma o ritos. Conclusión. Para el cristianismo, Jesús es único, no hay otro igual. Para otras religiones, existen otros guías, pero ninguno con el mismo papel exclusivo de reconciliador universal. Para la mirada histórica, Jesús es un personaje singular cuya visión de un reino de justicia eterna no ha sido replicada de forma idéntica por ninguna otra figura. En palabras crudas, no hay otro Dios que afirme hacer lo mismo que Jesús. Puedes verlo como fe, como historia o como profecía, pero Él es el único que puso la cruz como puente absoluto entre lo humano y lo divino. ¿Quieres que en el episodio 2 lo ataquemos ya desde esa perspectiva, el choque entre reinos humanos y el reino anunciado por Jesús? ¿O prefieres que sigamos analizando el texto de Mateo 24 paso a paso como hasta ahora? Hoy vimos que las señales que anunció Jesús no son un mito, son historia y presente. Entre todo esto hay una verdad que corta como espada. La Biblia dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 6. No hay otro camino, no hay otro sacrificio, solo Jesús, con su sangre derramada en la cruz, abre la puerta al perdón y la reconciliación con Dios. Y esta no es religión, es vida o muerte, o estás con Él o te pierdes. Así cerramos este primer episodio, con la certeza de que Cristo no es una opción más, es el único Salvador.